Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Me alegro de verlos de nuevo. No pude estar la otra vez. Estuve complicado, así que lo extrañaba también. Y el domingo tampoco lo pude ver porque me enfermé y me tuve que ir. Así que, bueno, gracias a Dios podemos estar hoy acá. Los invito a que vayan buscando el libro de Daniel. El primero que lo encuentra, levanta la mano. Así que hoy vamos a compartir una porción del libro de Daniel. Hemos estado predicando sobre una serie de lo que es la iglesia, ya hemos terminado, y vamos a empezar otra clase de temas. Pero bueno, el Señor ha estado ministrando primeramente mi vida con este pasaje. Tiene que ver con la adversidad de cada creyente, ¿no? Todos nosotros, de una u otra manera, siempre vivimos en situaciones, en problemas, en luchas, en prueba, y claramente si hay algo que se nos hace difícil es confiar en Dios. Recién cantábamos, ¿no? Mi esperanza es Él es fiel, pero verdaderamente en el momento de la prueba es esa interacción entre lo que digo y lo que siento y lo que hago, muchas veces se hace complicado, ¿no? Es bueno siempre y es lindo cuando está todo bien, glorificar el nombre del Señor, pero el punto es que se nos hace difícil muchas veces cuando está todo mal glorificar al Señor. Y claramente la Biblia está para eso. La palabra de Dios, Dios nos dejó la Escritura para que nosotros podamos encontrar en ella el aliento, la fuerza, la esperanza. Y es tan sabio Dios que Él sabía en la condición que nos encontramos hoy, por ejemplo, cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes, como yo, estamos pasando diferentes etapas, pruebas, luchas, y el Señor es tan sabio que nos dejó su palabra para que, por ejemplo, como en el día de hoy, nosotros podamos tomar aliento, podamos tratar de ser consolados por la Escritura, y eso es lo que queremos hacer. Por eso, este pasaje que vamos a ver, este capítulo, es una porción de un tema muy, muy conocido. Creo que todos sabemos lo que pasó en el libro de Daniel capítulo 3, ¿sí? Conocemos a Daniel y a sus amigos fueron expuestos a la adversidad, a una gran prueba, ¿sí? Diríamos la prueba de fuego, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es ver eso. Tenga ahí el capítulo 3 de Daniel, son 30 versículos, vamos a tratar de comprimirlos y sacar algunas verdades de esta porción, ¿sí? Oramos y empezamos. Amado Dios, muchas gracias te damos porque nuevamente estamos en tu casa para poder glorificarte, Señor, y darte gracias por todo lo que haces por nosotros cada día, pero también, Señor, estás para santificarnos por medio de ella, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, nos aliente, y claramente nosotros no somos ningún ejemplo de esta fidelidad hacia vos, Señor, porque somos infieles, Señor, en muchos momentos, pero queremos aprender a ser fiel, Señor, para glorificar tu nombre con nuestras vidas. Por eso ayúdanos, Señor, y háblanos a través de tu palabra. Oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como decía entonces, el pasaje que vamos a ver hoy es un pasaje muy conocido, ¿sí? Y la lucha que encontramos cuando predicamos estos textos es ser tentados en quedarnos con los detalles, ¿no? ¿Sí? Muchos dirían, perdemos de vista el bosque por quedarnos mirando el árbol. Es un pasaje muy lindo que tiene mucha historia, es una historia que se cuenta mucho en la escuelita bíblica y todos conocemos y sabemos el horno y los que entran ahí, pero la realidad es que tiene un trasfondo mucho más profundo que lo que nosotros podamos llegar a ver en el milagro que Dios hace con ellos, sino que el propósito que tiene el libro de Daniel, o uno de los propósitos, es mostrar la fidelidad y la soberanía de Dios. Dios es soberano y gobierna sobre todo su plan de salvación. Entonces, desde Génesis, Apocalipsis,
Dios siempre ha tenido el control. Nunca se le escapó algo a Dios. Nunca jamás. Entonces, todas las etapas, los libros, las historias que vemos en la Biblia, todo tiene un propósito. Y siempre es Dios revelándose al hombre. La revelación de Dios es progresiva porque a medida que van pasando los libros, las etapas, Dios cada vez va revelándose más a cada uno de sus seguidores. Y acá vemos que el ser fiel a Dios tiene un costo. Tiene un costo. Claro que queremos ser fieles o no, ¿sí? Amén, queremos ser fiel a Dios, pero muchas veces hay que pagar un precio. Ahora, para entrar un poco más en contexto, el libro de Daniel está escrito en un periodo donde Jerusalén fue cautivo por las manos de Nabucodonosor en Babilonia. Fue cautivo Daniel, sus 3 amigos y varios de los judíos que estaban en ese tiempo. Ahora, la primera tentación, al no conocer el contexto, es decir, qué malo que es Dios. ¿Cómo va a dejar que su pueblo cautivo caiga en manos de un rey tan malo como Nabucodonosor? Pero si nosotros vamos para atrás y vemos la historia, sabemos que Dios siempre le advirtió y le dijo, si ustedes, Deuteronomio capítulo 28, si ustedes obedecen mis mandamientos, serán bendecidos con todas estas bendiciones. Pero, da vuelta a la hoja, si ustedes desobedecen, serán maldecidos y serán cautivos por rebelión. Entonces, lo que está pasando acá no es que Dios los dejó a la deriva, sino que es una consecuencia de su desobediencia. Israel fue desobediente. Por lo tanto, tiene que cumplirse lo que Dios había dicho. Entonces, se está llevando a cabo el plan de Dios y ahí está Daniel, sus amigos. Ahora, Dios, providencialmente, en esta etapa, está cumpliendo un propósito por el cual Él despliega ese plan de salvación que mucho más adelante después vemos cumplido en la persona de Jesucristo. Otro detalle también para tener en cuenta es que Dios soberanamente permite que los gentiles, en este caso Nabucodonosor, tome a Israel cautivo para ejecutar un juicio, pero también para cumplir su promesa. Porque Él lo hace con Babilonia, con los Medo-Persia, con Grecia y con Roma. Y si nosotros analizamos un poco cuando comienza el libro de Mateos, bajo la esclavitud de quién estaban ellos, bajo el Imperio Romano. Entonces, todo se cumplió como Dios dijo. Y todo se va a cumplir como Dios dijo. Esa es la garantía de confiar en Dios. Confiar en Dios es confiable porque Él cumple sus promesas. Y eso es maravilloso. Él no es hombre para que mienta. Entonces, eso es para nosotros un alivio, debe ser esperanzador, porque estamos esperando en Dios. Ahora, la idea que tiene es Dios soberano, Dios gobierna la tierra, Dios es fiel a sus promesas, y el punto está acá. ¿Cuánto de nosotros somos fieles para que Dios obre de una manera que glorifiquemos su nombre? Vamos a dividir esto en 3 etapas. Vamos a dividirlo entre el versículo 1 y el versículo 12, donde vamos a ver que hay una oposición hacia las personas fieles de Dios. Luego vamos a ver desde el 13 al 23, donde está claramente cuál es la adversidad que le viene a los fieles de Dios. Y por último, del 24 al 30, vamos a ver la liberación de parte de Dios hacia los fieles de Dios. ¿Sí? Entonces veamos primero la primera porción, la oposición contra los fieles de Dios. Y vamos a leer ahí, acompáñeme, vamos a leer entonces hasta el versículo 12, y acá nos cuenta la historia, nos va a contar la historia, qué es lo que está pasando, y nos muestra la escena y nos muestra el mandato que va a dar este rey, por lo cual después va a pedir cuenta a los amigos de Daniel. Dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia,
Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, para que viviesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron, pues, reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de la provincia a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor, que había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz. Frenemos un segundo ahí. Fíjense la repetición de la palabra que había levantado, que había levantado, que había levantado. Entonces, ¿qué hizo Nabucodonosor? Había levantado. Pero ese detalle muestra la intención y la importancia que tenía el rey Nabucodonosor de hacerse ver y de hacerse el grande en ese lugar, en esa provincia. Tenga esa idea en la cabeza por un segundo. Ahora, dice que la estatua era gigante. Para tener una idea, imagínese el Monumento a la Bandera. El Monumento a la Bandera tiene 70 metros de alto. Bueno, imagínese una estatua del rey Nabucodonosor de ese tamaño, para esa época y encima revestida de oro. Era algo majestuoso, era algo imponente, por lo tanto, vemos cómo era el corazón, ¿no?, de Nabucodonosor, el orgullo que tenía para hacerse ver ante todas las personas y establecerse él como el rey o único rey para que todos le adoren. Ahora, ¿cuál fue el mandato que dio Nabucodonosor? Él dice, versículo 5, mándese a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el sonido de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiendo, por lo cual, al oír todos los pueblos el sonido de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lengua se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Él tenía un solo propósito. ¿Cuál era? Ser reconocido. Él quería que todos reconozcan su poder, su imperio, y él manda, como todo rey o como toda autoridad, él escribe un mandato, lo expone y obliga a las personas a cumplirlo. Y ahí estaban todas las personas, entre ellos estaba el pueblo de Dios. Ahora, en medio de todo eso, como dije, el pueblo de Dios, ellos sabían bien quién era Dios. Y sabían también que ellos estaban ahí por una razón, porque sus padres habían desobedecido, porque ellos sabían que habían cometido una falta contra Dios. Pero aún así, ellos, la actitud que van a tener ante este rey no es una actitud de rebeldía, y esto quiero que quede claro. Los amigos de Daniel no están teniendo una actitud rebelde de decir yo no me voy a postrar, porque aún así ellos tuvieron y vivieron ahí más de 70 años. O sea que en 70 años ellos compartieron entre el pueblo pagano, pero la clave está en que nunca se corrompieron. A ver, hay una diferencia, hermanos, entre que nosotros estemos en el mundo y compartamos con el mundo, a que nosotros seamos como el mundo. Jesús dijo, estamos en el mundo, pero también dijo, no somos del mundo. Entonces, nosotros vamos a estar acá en la tierra, vamos a compartir con personas paganas, de hecho compartimos en el trabajo, en la escuela, en el estudio, donde sea. La clave está en cómo yo vivo delante de ellos. Cómo yo vivo delante de ellos. Ahora, siempre va a haber, hermanos, siempre va a haber en el mundo secular personas que nos quieran empujar o hacer pisar el palito o querer corrompernos.
De hecho, fíjense en versículo 8 que a estos amigos es como que le hacen una especie de acusación, ¿no? Fíjense, dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Qué hicieron? Acusaron maliciosamente. Hablaron y dijeron al rey, y acá empieza esto de, che, vení que te quiero contar algo. Y empiezan, rey, y fíjese, ¿no? Esta ironía, ¿eh? Rey, para siempre vives. Y ahí empiezan. Tú, oh rey, has mandado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, la flauta, del tamboril, del arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Versículo 12. Pero hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrat, Mesat y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Es una acusación. Claramente, lo que ellos estaban buscando es corromper al pueblo de Dios, o terminar de corromper el pueblo de Dios. No nos olvidemos, hermanos, que cuando comienza el libro de Daniel, el rey manda a buscar a personas sabias, entendidas, de buen parecer, para que lo traigan al palacio. Entre ellos está Daniel y sus amigos. Pero estos no son sus nombres originales. Ellos tenían sus nombres reales, de lo cual acá hay una verdad también, y esto se ha predicado y siempre se habla, ¿no? A los jóvenes también, que lo primero que el mundo quiere hacer para corromper a la sociedad o a la juventud es cambiar sus hábitos, cambiar su forma de pensar, su forma de ver las cosas, su cultura. Porque fíjense en que a ellos, como judíos, le querían enseñar un idioma que era totalmente pagano. Sus nombres son cambiados por nombres paganos. Y su forma de expresarse, de vestir y de comer también quisieron ser cambiados. Entonces, lo que quiero mostrarle es que siempre este sistema nos va a querer cambiar, hermano. Siempre este sistema va a querer que nosotros seamos como ellos y no como Dios quiere que nosotros seamos. Hoy, hilando un poco fino, y no quiero decir que está mal, pero sí para tener un ejemplo, hoy vemos como muchas veces se nos incorpora cosas, formas, expresiones de hablar. Ya hace un tiempo ya que ya no se saluda como se saludaba antes. ¿Se acuerdan? Se daba la mano, se saludaba. ¿Cómo se saluda ahora? Ahora es todo un ritual saludar. Viene y te dan la mano así, de atrás, de adelante. O sea, ¿qué es lo que quiero mostrarle? Que la cultura va cambiando, todo va cambiando y nosotros nos vamos adaptando a eso. Pero tenemos que tener cuidado porque eso es algo que, bueno, no me va a corromper, podríamos pensar. Pero hay otras cosas que sí. Los pensamientos, las actitudes. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero de a poquito el sistema nos va cambiando, nos va cambiando, nos va cambiando. La educación nos va cambiando. Ya se pierde el respeto, se pierde la confianza. Entonces tenemos que tener cuidado. Y acá está Nabucodonosor haciendo eso con ellos. Y le cambió el nombre y le puso Sadrat, Mesat y Abednego, y a Daniel también le cambió el nombre. Ahora, estos varones, dice, estos varones están ahí en el medio, pero no se van a corromper. Ellos ahora verdaderamente van a tener que elegir. Van a tener que elegir. En la mente de Nabucodonosor y su corazón embriagado de poder y orgullo, claramente él quiere que lo reconozcan. Por eso manda hacer todo eso. De hecho, la idea de llamar a todos, los gobernantes, los directivos, es porque muestra que no solamente van a adorar el pueblo, sino que todos los magistrados, toda la nación, todos tienen que adorar a ese rey. Él quiere poder. Poder es lo que siempre el ser humano ha querido.
Siempre. El propósito de afirmar esto es que todo declaren su lealtad. Que todo declaren su lealtad. Él quería tenerlo comiendo de la mano, como diríamos nosotros. Eso es lo que él quería. Imagínense todos los instrumentos de música. Esto era como parecía un carnaval, ¿no? Música, baile, todo ahí. Y cuando sonaran las bocinas, todo, ¡pum!, todo postrado delante del rey. Pero en entremedio de esa multitud, ¿quién estaban? Los fieles de Dios. Los que habían tomado una posición de mantenerse alejados en un acto de adoración pública, porque era un acto de adoración pública. Imagínense un evento como el que se hizo el otro día para el 9 de julio, donde aparece el presidente y suenan los tambores, las bocinas, y todo el mundo de rodilla ante el presidente. Para tener una idea, ¿no? Esto es lo que quería. Pero dice que estos jóvenes, lejos de postrarse, lejos de tener una actitud rebelde, y vuelvo a repetir esto, no era una actitud rebelde, sino que era un acto de obediencia y fidelidad a Dios. Eso es maravilloso. Dice que ellos fueron acusados delante del rey de sedición, de rebelión y de no acatar las órdenes del rey del imperio. Claramente esto hace que el rey reaccione, ¿no? Y va a reaccionar el rey. Pero antes de eso, quiero que veamos algunas implicaciones prácticas que hay acá. Porque el pasaje evidencia, ¿no?, que desde siempre de los caminos del hombre, luego de la caída, siempre ha sido plantear un desafío al Dios del cielo. Siempre. Siempre el mundo, el sistema ha fabricado ídolos para que muchos se postren delante de ellos. Siempre. En este caso, el poder, el ser reconocido, pero puede ser la riqueza. Las riquezas. Postrarse ante las riquezas y vivir para las riquezas. Y sabemos que el problema, la Biblia nos muestra que el problema no está en el dinero. ¿Dónde está el problema? En el amor al dinero. Y personas pierden la vida por tal de conservar justamente eso. El sexo, la pornografía, el alcohol, el fútbol. Esta noche vamos a tener un evento grandísimo, ¿sí? Y se va a paralizar el país. ¿Y está bien? Sí, está bien, porque por el medio de gracia que Dios nos permite disfrutar de esto, permite disfrutar del fútbol. El tema está cuando una persona decide quitarse la vida porque su equipo perdió o porque su equipo se fue a la B. Eso es idolatría. Cuando verdaderamente todo depende de eso. Y este sistema, por eso, esto es algo que la humanidad siempre planteó, siempre quiso ser reconocido. ¿Acaso qué es lo que pasó en la Torre de Babel? ¿Qué querían ellos? ¿Querían ser como Dios? Sí. Dice, vamos a hacer esta torre por si acaso a Dios se le ocurre destruir todo de nuevo. No habían aprendido nada. Y así sucesivamente, si lees, siempre la maldad era de continua, de continua. Entonces, vemos esto, hermanos, y el mundo se postra en adoración en tanta forma de dioses falsos que mantenerse fiel al Señor en este mundo parece algo extraño, algo que diríamos, o dirían nuestros amigos, ¿no? Este pavo, mira lo que hace. ¿Cómo no va a venir con nosotros a bailar? Vos te estás perdiendo, vos no sabés lo que te estás perdiendo. ¿Cómo no vas a venir acá? ¿No? Y eso es lo que ejerce, esa es la presión que ejerce. Y eso es lo que corrompe. Es precisamente por eso, por lo que se debe ser conocido el creyente, por ser personas que no persiguen lo que este mundo persigue, sino lo que Dios ha diseñado para nosotros desde su palabra como su voluntad. Si hablamos del dinero, como dijimos recién, la Biblia nos enseña que el problema no está en el dinero, el problema está en el amor del dinero. La Biblia nos enseña que debemos buscar primeramente las añadiduras. ¿Dice así? ¿No? ¿Qué debemos buscar?
Su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, la Biblia tiene la instrucción para nosotros. Es la Biblia lo que debe guiar y controlar nuestras vidas. No el sistema, no este mundo, no el príncipe que gobierna este mundo. Entonces, la estrategia de Nabucodonosor para que la adoren es ejercer sobre ese pueblo, sobre toda la provincia, un temor. Él va a infundir pánico, miedo. ¿Con qué? Diciendo, si no adorás, serás arrojado al horno de fuego. El horno de fuego era muy común en ese tiempo. No tan simplemente se usaba, obviamente, para derretir el oro, sino que era una especie de, podríamos decir, un juicio público, donde los que robaban, los que realmente hacían cosas malas, lo echaban ahí. De ahí sale la palabra, estamos al horno. No sale de ahí, pero bueno. Pero las personas terminaban ahí. Entonces era muy común para ellos que, ya que sos rebelde, bueno, vamos a ir al horno de fuego. Y por eso también era como una exhibición pública, porque la gente que estaba ahí veía lo que sucedía. Ahora, nosotros claramente, y esto también es importante y preste atención, nosotros no seguimos al Señor por temor ni por miedo. No adoramos a Dios o no deberíamos adorar a Dios por temor o por miedo. Nabucodonosor ejerce miedo y temor para que le adoren, pero Dios no. Dios exige fidelidad, respeto, honra, integridad. Eso exige Dios. Si vos estás sirviendo al Señor por miedo, es una mala motivación. Dios no quiere eso. Voy a ir a la iglesia, no hace cosa que Dios me empiece a producir problemas en el trabajo o que las cosas me vayan mal. Voy a venir a adorar a Dios, no hace cosa que después Dios me pegue una enfermedad o algo por el estilo. O sea, la motivación no es esa. Dios nunca va a querer que nosotros sirvamos a Dios por miedo. Dios quiere que nosotros le sirvamos por lo que Él hizo en la cruz, por un amor incondicional, donde ya estábamos muertos y Él nos dio vida en la cruz. Él se entregó por nosotros, porque estábamos muertos y Él nos dio vida en la cruz. El amor se muestra para con nosotros, que aún siendo pecador, Cristo murió por nosotros. Esa es la motivación por la cual yo sirvo a Dios. Pero acá Nabucodonosor está buscando otra cosa. Él quiere que se postren y le adoren, porque si no van a ir al horno de fuego. Sabrat, Mesad y Abednego encontraron más razones en la fidelidad de Dios para permanecer frente a Él que el temor para doblar las rodillas ante Nabucodonosor. Esa es la clave. Encontrar, hermanos, la motivación en la fidelidad de Dios hacia nosotros. ¿Vos sos fiel a Dios? Yo no. Pero Él sí hacia mí. Y esa es la realidad. Ni vos ni yo somos fieles a Dios. Pero como Él es fiel, eso me llena de esperanza y me motiva. Y eso hace que uno se levante y siga, se levante y siga, se levante y siga. Y eso es lo que encontraron Sabrat, Mesad y Abednego. Encontraron eso porque conocían a Dios. Segundo punto, acá vemos que ahora el rey va a reaccionar. Claramente, acá está la adversidad que viene a los fieles de Dios. Este es el costo que hay que pagar. Versículo 13. Entonces, Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sabrat, Mesad y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey, y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sabrat, Mesad y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el sonido de las bocinas, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, se postren y adoren a la estatua que yo he hecho? Porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echado en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre
de mis manos. Fíjense, ¿no? Lo que le esperaba a estos fieles de Dios. Y otra vez, ¿no? Para nosotros parece una historia, un cuento, porque no estamos acostumbrados a ver estas cosas. Pero verdaderamente la valentía que habrán tenido estas personas, estos jóvenes, de pararse y decir lo que van a decir ahora, ¿no? Con la mentalidad de que si ellos se niegan, van a morir. Y no es que van a morir porque podríamos buscar una muerte más rápida, ¿sí? No sé, un tiro y ya está, sino que van a morir viendo morir, o sea, quemándose. Una cosa de loco. Hay que pensar esto. Claramente nosotros negamos al Señor por menos. Por menos nosotros lo negamos. Todavía no ha ocurrido que venga alguien y nos ponga un arma y nos diga negá a Cristo, morí, pero muchas veces ante los amigos lo negamos. Ante el compañero de trabajo lo negamos. Ante el vecino lo negamos. Ante los hermanos lo negamos. Pero claramente acá hay una fidelidad que nace del conocimiento que ellos tenían de Dios. Estos hombres fieles que despertó la ira del rey, como era de esperarse claramente, inmediatamente ellos son expuestos a esta adversidad. Y Sabrat, Mesad y Abednego, de nuevo otra vez, se paran de frente y le van a responder. Versículo 16. Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno ardiendo y de tu mano, oh rey. Oh rey nos librará. Y si no sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desnudó el aspecto de su rostro con Sabrat, Mesad y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a los hombres muy vigorosos que tenían su ejército que aten a Sabrat, Mesad y Abednego para echarlos al horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos hombres que habían alzado a Sabrat, Mesad y Abednego, y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Eso fue lo que le esperaba a estos valientes por negarse a adorar al rey. Es interesante porque la respuesta de estos 3 chicos me llamó mucho la atención porque él dice: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Qué asunto? ¿Cuál es el asunto que le pregunta? Lo que Nabucodonosor le pregunta es si ellos conocen verdaderamente a ese Dios que lo va a librar. Está tratando de hacerle una pregunta para que ellos respondan si puede dar razón por la cual deciden morir quemado antes que postrarse ante él. Esa es la pregunta. Y ellos tan simplemente dicen: no tenemos ninguna respuesta a esa pregunta. Tan simplemente, lo único que yo sé, que el Dios a quien yo sirvo tiene el poder para librarme. Pero si no lo hace, también va a seguir siendo mi Dios. Ese es el centro del pasaje. Ese es el clímax del pasaje. Eso es lo que nos quiere dejar el texto, la respuesta de estas personas fieles. Y es acá donde nosotros tenemos que aprender y tomar esto como un ejemplo y un aliento, que verdaderamente es bueno decidir servir a Dios. No necesitamos darte ninguna respuesta, dicen ellos.
¿Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente? La pregunta es esta. ¿Qué tanto conocimiento tenés vos de tu Dios, al quien vos servís, para poder declarar de que Dios tiene el poder y la capacidad de librarte de lo que estás pasando ahora? Porque de eso depende cómo vivas. De eso depende cómo vas a salir de la prueba, si victorioso o no. Pensá para atrás por un momento en cuánta situación estuviste y cuánto conociste a Dios en medio de esa prueba. Porque eso es lo que te va a motivar y te va a alentar a que en la prueba que hoy estás pasando, ese Dios es poderoso para librarte. Y eso es lo que está tratando de mostrar este pasaje. En primer lugar, ellos no están en una posición de desafiar al rey. Por eso no están desafiando al rey, diciéndole no tenemos ningún motivo de responderte, sino que ellos lo que están haciendo es algo que muchos llaman la apologética del silencio. ¿Qué significa esto? Que muchas veces tenemos el tiempo de responder y dar argumento de nuestra fe y defender nuestra postura como cristiano, pero hay muchas veces que debemos callar y tan simplemente ser obediente y manifestar con nuestra vida nuestra fe de que estamos confiando en Dios. Y eso es lo que van a hacer ellos. No dan respuesta, no le dicen, no, oh rey, Dios, Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, no se sentó a hacer todo, solamente le dijo, no te vamos a responder, pero escucha esto, yo sé que al Dios que yo sirvo puede librarme porque tiene poder, pero también sé que si no lo hace, también es mi Dios, y yo no te voy a adorar a vos. No siempre tenemos que estar argumentando con complejos razonamientos para defender a Dios, porque Dios no necesita que nosotros nos defendamos. Basta con salir y vivir con fidelidad y resistirnos a este mundo que va en contra de sus principios, es suficiente. ¿Habrá momentos para hablar? Sí, pero hay otros momentos que hay que hacer silencio y entregarnos por completo a la voluntad de Dios. Dios no necesita nuestra defensa para ser Dios. Dios sigue siendo Dios con vos o sin vos. Lo segundo que responde, que es interesante, él dice, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos de tu mano, oh Rey. Hay algo que nos enseña la Biblia, que de generación en generación había un mandato, que de hecho hasta el día de hoy Deuteronomios nos enseña. ¿Qué era? Ir por las casas, escribir en los linternes y enseñarle a los hijos de nuestros hijos, de los otros hijos, y así, por todos los hijos, ¿qué cosa? Lo que Dios había hecho con nuestros antepasados, que nos libró de la tierra de Egipto y esto, y nos dio de comer el maná. Bueno, ellos, como judíos, ellos sabían muy bien quién era el Dios que lo liberó de la esclavitud de Egipto. Ellos saben quién es su Dios. Ellos saben por qué están ahí cautivos. Ellos saben cómo Dios los liberó de la mano del faraón. Ellos saben cómo Él los guió en el desierto. Ellos saben cómo Él les dio de comer y beber, aún siendo rebeldes, les tuvo paciencia. Ellos saben cómo los liberó de muchas de las manos de sus enemigos, cuando le entregó la tierra en las manos de ellos. Ellos saben quién es su Dios. Ellos conocen a quién sirven. Ellos saben que Dios es soberano. La pregunta para nosotros es, vos, ¿cuánto conocés a ese Dios que servís? Porque esa es la clave. Esa es la clave. Cuanto más conocés de Dios, cuanto más salís victorioso, cuanto más soportás la prueba, cuanto más te acercás a Dios en medio de la dificultad que está pasando, más vas a conocer a Dios. Vas a conocer su paciencia, su amor, su guía, cómo Él obra, hasta dónde Él tiene la capacidad de llevarte si es posible. Él le dijo a Israel, te hice pasar hambre y te sustenté, te di de comer. Y después le dice,
para saber qué es lo que había en tu corazón, para ver si eras fiel para seguirme o servirme. Parafraseé el pasaje, no lo dice así, pero esa es la idea. El punto es que, como aplicación, en la prueba y dificultad que vos estás pasando ahora en este momento, es el lugar donde Dios quiere que estés, porque Él quiere que vos sepas lo que hay en tu corazón. No porque Dios no sabe lo que hay en tu corazón, sino es para que vos sepas lo que hay en tu corazón. Porque cuando te hace pasar hambre, automáticamente te das cuenta en tu corazón que no confías en Dios, porque estás ansioso. Y salí a golpear las puertas de todo para que te den. Y ahí te das cuenta que tu corazón no está tan confiado como vos pensabas. Cuando estás en prueba, cuando estás en lucha, es donde verdaderamente te das cuenta si realmente ese Dios a quien vos adorás y servís es real en tu vida. Por eso le dice a Israel, lo hice para que vos sepas lo que había en tu corazón, si habías de servirme. Entonces ellos conocían quién era Dios, ellos sabían quién era Dios. Por eso le dice al Dios que servimos tiene la capacidad y el poder para hacerlo. ¿Cómo no lo va a hacer si ellos saben todo lo que Dios había hecho hasta ese momento? Hoy nosotros tenemos la revelación completa y sabemos todo lo que hizo después también. Y de hecho, hoy sabemos lo mayor de los milagros que Dios ha hecho con nosotros. ¿Sabe cuál es? Perdonar nuestros pecados. Algo que hasta el día de hoy ningún ser humano puede hacer y nunca, jamás podrá hacer. Solo Dios lo puede hacer. Ese es el mayor milagro. Tuvo el poder para levantar a Jesucristo de la muerte. Tiene el poder para quitarle el imperio de la muerte a Satanás. Resucitó al tercer día, está a la diestra de Dios. Ese es el Dios a quien adoramos. Pero también es un Dios soberano. Un Dios que dice, yo hago lo que quiero. Yo hago lo que quiero. Yo tengo misericordia, ¿de quién? Del que yo quiero tener misericordia. ¿Y quién puede decirle algo a Dios? ¿Se acuerda Job? ¿Qué le dijo? Job, ¿dónde estabas vos cuando yo creé el mundo? ¿Dónde estabas vos cuando yo hice esto y esto? No, pero no, nada, yo soy Dios. Parece como medio orgulloso Dios, ¿no? Pero es Dios, hermano. Y como ellos sabían que ese Dios es soberano, Él dice, pero si no lo hace mi rey, porque fíjense la expresión, no ignore esto, fíjense el respeto, cómo responden estas personas. Pero si no lo hace, sepa, oh rey. Nosotros diríamos hoy, estimado, escúcheme, señor, o cuando hablamos con respeto, mostramos ese respeto hacia las personas. Bueno, acá está mostrando un respeto. Nunca ellos, en un acto de rebelión y rebeldía, quieren defender a Dios y imponerse y decir, no, yo no te voy a adorar porque esto. No, con mucho respeto. Si Él no lo hace, sepa usted, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Se pararon, confiaron en Dios y se opusieron a quebrantarse y a postrarse delante de esta estatua. Y este es el punto del texto. La fidelidad a Dios de estos hombres no estaba condicionada por lo que Dios podía hacer a su favor o no. Y esto es maravilloso, hermano. Ellos reconocieron que Dios tenía todo el poder para librarlo, pero entendían que si debían morir siendo fieles a Dios, lo harían también con gozo. ¿Estás bien económicamente? ¿Estás bien físicamente? ¿Estás bien emocionalmente? ¿Estás bien espiritualmente? Sí. ¿Adorás a Dios? ¿Sos fiel a Dios? Sí. ¿Y si todo es adverso? Si estás mal en la economía, si estás mal en la salud, si estás mal espiritualmente, si estás mal en tu matrimonio, si estás mal en tu casa, ¿vas a ser fiel a Dios? ¿Depende de cómo está tu situación para adorar a Dios? Interesante, ¿no?
Esto me lo preguntaba yo esta semana y la pasada, donde Dios me dio la capacidad de estar 2 días en cama para pensar y reflexionar, pensar y reflexionar. Y pensaba esto, ¿no? Muchas veces uno cree que una persona está constantemente experimentando, no sé, como si estuviera en el tercer cielo todo el tiempo, ¿no? Muchas veces nos engañamos nosotros mismos o hacemos de las personas eso, ¿no? Pensamos que el otro está allá arriba porque, no sé, pensamos que está mejor que nosotros. Y la realidad es que no es así. La realidad es que todos estamos en la misma condición y que todos tenemos ese ida y venida en nuestra espiritualidad. Y es bueno que estemos ahí, porque es ahí donde nosotros verdaderamente nos damos cuenta de lo que hay en nuestro corazón y si hemos de servirle a Dios verdaderamente con la motivación correcta. Pero también aprendemos que en ese momento nosotros tenemos que pensar si todo el conocimiento que yo tengo de Dios es intelectual o es práctico. Nosotros le llamamos a lo práctico el seminario de Dios. Muchos de los que están acá están haciendo un seminario. Y está bueno. Tenés que estudiar, leer, prepararte, hacer resumen, que esto, que pum. Está buenísimo. Pero verdaderamente y con la mano del corazón, ¿cuánto aprendemos en lo práctico de todo eso? Poco. Porque es toda información, información. Lo práctico lo aprendemos en las pruebas. Lo práctico lo aprendemos en la cancha. Lo práctico lo aprendemos en la lucha. Y ahí es donde nosotros entonces sacamos nuestra propia conclusión. Cuando llega esta parte donde tenemos que decir, tengo esta enfermedad, Dios tiene el poder para sanarme. Claro que sí, Él es dueño, Él me creó desde el vientre de mi madre. Pero si Él no me sana, también va a ser mi Dios. Tengo problemas en mi economía y en mi trabajo, en lo laboral. Él es mi Dios. Él es el dueño del oro y la plata. Hay una canción que se llama así. El dueño del oro y la plata. Y claro que sí, es verdad. Él es el dueño del oro y la plata. Y Él me puede sustentar. Pero si me quedo sin trabajo, si estoy esperando un telegrama, si no me llaman de acá, no me llaman de allá, si no me alcanza el dinero, Él sigue siendo mi Dios. Ellos no están poniendo a prueba a Dios acá. Ellos están confiando ciegamente en la fidelidad del Señor. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Confiar ciegamente en la fidelidad de Dios. ¿Basado en qué? En tu experiencia con Dios. Muchas veces nuestra fe y servicio lo vemos como algo condicionado a las cosas que Dios puede hacer o no por nosotros. Ser fiel a Dios no es una garantía de que el sufrimiento no va a venir. Ser fiel a Dios no es una garantía de que todo va a salir bien. Debemos erradicar esa idea de nuestra mente. ¿Dios puede sanarte? Sí, pero ¿y si no lo hace? ¿Dios puede darte un empleo? Sí, ¿y si no lo hace? Entonces seguimos a Dios no porque Él nos represente el ser librado del sufrimiento, sino porque aún cuando el sufrimiento y la adversidad vengan, sabemos que Él estará por nosotros. Nabucodonosor estaba deseando que al menos uno de sus gobernantes manifieste la fidelidad de estos 3 que están camino al horno de fuego. Estaban simplemente, si tan solo ustedes, idólatras, hicieran un acto de fe como estas personas. Y eso es lo que esperaba él. El punto es, ¿y qué es lo que espera Dios de nosotros? Lo mismo, una lealtad. Un poquito de lealtad, un poquito de confianza en Él. Ahora, para ir al tercer punto y último, vemos cómo va a suceder esta historia.
El costo de la fidelidad fue cara, ¿sí? Le costó la vida, o casi le cuesta la vida. Es lo que dijo Jesús. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mi discípulo. Ser fiel al Señor nos va a costar, especialmente en un mundo que se opone a su verdad, pero debemos estar dispuestos a hacer los cálculos necesarios antes de seguir a Dios. No podemos nosotros, hermanos, servir a Dios y servir al dinero. No podemos nosotros querer servir a Dios y servir al mundo. Tiene que haber un equilibrio en nuestras vidas. Y en algún momento de nuestras vidas tiene que haber una decisión importante. Y tal vez esa decisión sea hoy. No sé, no tengo idea de cómo estás viviendo tu vida cristiana. Pero si tu vida cristiana está la mitad acá y la mitad allá, claramente cuando llegue el momento de la prueba, no vas a tener la convicción y no vas a tener la voluntad de decidir por Dios. Porque el mundo oprime, el sistema oprime. El sistema representa a este Nabucodonosor que quiere que todos le adoren y se postren a sus pies. ¿Y cómo te lo plantea? De una forma linda, de una forma rica, de una forma que te seduce. Pero cuando caíste, después te destroza. Te destroza. Destroza tu vida espiritual, tu vida matrimonial, tu vida familiar, y luego va por la iglesia. No ignoremos que la Biblia dice que el diablo vino a ¿qué? Matar, hurtar y destruir. Eso es lo que hace este sistema. Ahora, veamos la última parte, la liberación de los fieles de Dios. Ahora Dios va a recompensar a estos 3 hombres que decidieron servir a Dios. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a sus consejeros: ¿no echaron 3 varones atados al fuego? Ellos respondieron: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y al aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre su cuerpo, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió sus ángeles y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfema contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey agradeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Aparentemente, pareciera como que este milagro hizo que Nabucodonosor se convirtiera, y ya ahora un creyente. Claramente más adelante después le toca a Daniel, con los leones. El punto es este, hermano. Que verdaderamente Dios fue glorificado en medio de eso, porque ellos decidieron seguir a Cristo. Decidieron ser fieles a su Dios, aun si le costaba su vida. Eso es tremendo. Es sin duda un milagro, ¿sí? Por eso, como dije al principio, podemos perdernos en los detalles y todas estas cosas. Claramente,
Claramente hay una cuestión teológica muy importante acá. El cuarto es la encarnación de Cristo. Pero el punto es que más allá de eso, el mayor propósito del libro es mostrar la soberanía de Dios. Y irónicamente, el mismo horno que se usaba para fundir el oro para dioses paganos, del mismo horno Dios va a liberar a sus fieles, para que después los idólatras adoren a su Dios o a Él. Dios es soberano, Él usa lo que Él quiere. Él hace con la gente, con las personas como Él quiere. Él es Dios, Él tiene la capacidad, el poder, la soberanía de hacer lo que Él quiere. Por eso cuando a nosotros se nos hace un punto oscuro en medio de la prueba, no sabemos cómo y qué hacer en medio de esa situación. Pero tenemos que pensar que Dios sí sabe qué hacer. ¿Cómo me echaron del trabajo? ¿Qué voy a hacer ahora? Confía en Dios, porque Él sabe. Él sabe primero por qué pasó y segundo, Él sabe de qué manera puede darte tal vez otro trabajo o otro mejor. O a lo mejor Él quiere que pase un tiempo sin trabajo, no lo sé, para que los hermanos vengan y te alimenten y trabaje con tu orgullo. Porque ¿a quién le gusta que golpeen la puerta, hermano, tomando? No, ¿cómo te hubiese molestado? ¿Cómo me va a traer? Y por dentro vos decís, gracias, Señor. Pero tiene que llegar a ese punto Dios muchas veces para tratar con nosotros. Dios es soberano. Dios hace lo que Él quiere. Nunca me olvido cuando utiliza al rey Ciro para llevar al pueblo de Israel y antes de dejarlo ir, le dice, mirá, tengo todo este oro, llévenlo para construir el templo. Dios es soberano. Dios es maravilloso. Dios es confiable. Por eso Dios libra a estos hombres fieles porque Él está cumpliendo su plan. Hay un propósito para eso. El libro nos muestra cómo Dios se está glorificando, cómo Dios está manifestando su poder. Y eso es lo que a nosotros nos debe motivar, hermanos. Pensar en Dios. Yo no sé qué tan grande sea la lucha, el problema que estés pasando, no lo sé. Lo único que sé es que Dios es grande para solucionarlo. Y lo hemos visto acá. Y vemos en toda la Biblia, hay un montón de pasajes, de historias donde vemos que Dios soberanamente cumple su propósito. Y el punto está acá. El propósito que Él tiene para nosotros no es el mismo que vos querés para vos. Y acá donde nosotros chocamos. Porque yo quiero que Dios obre de una manera porque no quiero sufrir, no quiero padecer. Y muchas veces, bueno, si es el plan de Dios, el propósito de Dios, que podamos decir como dijo, ¿no?, estos tres chicos. Sé que Dios puede, pero si Dios lo permite de otra manera. Para nosotros ya aplicando esto, ya de este lado de la cruz, nunca el pueblo de Dios dejó de ser perseguido. Y nunca dejará de ser perseguido. Siempre va a haber adversidad en nuestras vidas. Nunca Dios prometió que no íbamos a tener problemas, pero sí Dios prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin. Esa es nuestra esperanza. Y en palabras de Pablo, en el contexto donde están ellos siendo perseguidos y son esparcidos en diferentes lugares, en medio de eso, él dice, amado, no se sorprendan del fuego de prueba que le ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña le aconteciese. No te sorprenda. Estoy mal, mi matrimonio está mal, estoy sufriendo por esto, no te sorprenda, es parte del proceso, es parte de lo que el Señor quiere para nosotros. Porque el punto no está en la prueba, el punto está en la confianza en Dios. Sino por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria se gocen con alegría, si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados. Si son vituperados, son bienaventurados. La pregunta es, ¿y cómo voy a hacer o cómo voy a estar contento en medio de la prueba? Eso sería. Y esta es la clave. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Es el Espíritu Santo que le va a dar el aliento.
Es el Espíritu Santo que debería levantarlos a ustedes, a mí. Es el Espíritu Santo que nos sostiene en medio de la prueba. Porque por medio del Espíritu Santo dice que ciertamente de ellos el nombre de Dios es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Y ese es el desafío, que en medio de la prueba, en medio de la puerta del horno donde estamos parados, usando la misma idea, podamos pensar en esto. Yo estoy acá porque Dios quiere que esté acá. Y si Dios quiere me va a librar, claro que sí, pero si no, va a seguir siendo mi Dios. ¿Por qué? Porque si siendo enemigos, Él te amó y se entregó por vos en la cruz, perdonó tus pecados, hoy que sos sus hijos, ¿cómo no te va a ayudar y te va a sacar del momento de prueba que estás pasando? Entonces glorifiquemos al Señor y dejemos que Él obre en nuestras vidas y que el conocimiento que tengamos lo apliquemos en algo práctico, en la vivencia de nuestras vidas, cada día de nuestras vidas. Amén. Señor, muchas gracias, Padre. Gracias te damos porque verdaderamente sos maravilloso, Señor. Y tu palabra es suficiente, Señor, para nosotros. Es tu palabra la que nos alienta y nos guía, pero también, Señor, es tu poder, tu soberanía y tu revelación, Señor, por la cual hoy podemos conocerte. Gracias, Señor, por hablarnos en esta mañana. Pero ahora te pedimos, Señor, que nos ayude, que nos fortalezcas y que todo lo que has hablado en esta mañana nosotros podamos tomar aliento y enfrentar la situación que estemos viviendo pensando en esto, de que tenés el poder para librarnos. Claro que sí, tenés el poder. Pero como dijo Jesús antes de ir al Calvario y antes de sufrir, Señor, el peso del pecado de cada uno de nosotros, Él dijo, pasa de mí esta copa. Pero Él dijo algo, pero no se haga como yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Y que en medio de esa voluntad tu nombre sea glorificado por mi vida, por medio de esta prueba que me toca pasar. Te pido por mis hermanos presentes, vos conocés a cada uno de ellos, te ruego que obres de tal manera que podamos escuchar cómo sostienes, sostuviste y sostendrás a cada uno de ellos, Señor, porque vos eres fiel. Ayúdanos a hacerte fiel. Ayúdanos, Señor, a que podamos sostenernos de tu mano. Padre, te glorificamos, te damos gracias, te honramos y te bendecimos. Padre, ahora sigue obrando hasta el terminar esta reunión. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.